La Nintendo 64, teóricamente la consola que se supone que debe ser la mejor de su generación, y digo supongo, porque al fin y al cabo nunca llegó a hacerlo en realidad, pese a que la consola es más potente que la PlayStation, la cual es su rival directo, no logró ganarle la generación, y con justas razones, ya que al igual que como pasó con Sega con la Saturn, Nintendo terminó tomando decisiones que perjudicarían a la consola, pero claro, estas decisiones no fueron tan graves como las de Saturn, pero igual no quita el hecho de que sí fueron decisiones perjudiciales. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel, el León, y vengo con otro capítulo más de esta serie de videos donde explico el hardware de las consolas. Si ya vieron mis videos anteriores de seguro saben en qué va esto. Es una serie donde hablo de las consolas y de sus componentes, características únicas y su potencia, etc. Pero antes de continuar, tengo que agregar una cosa más, pero si vieron mis videos anteriores de seguro saben de lo que hablo, y es que en este video no acepto fanboys tóxicos. En esta ocasión hablaré de dos grupos de fanboys, los cuales están muy eclipsados en este pleito entre la PlayStation y Nintendo 64, y sí, me estoy refiriendo a los fanboys de Nintendo y los fanboys de Sony. Como dije, ambas consolas tenían una batalla bastante reñida, que al final la terminó ganando PlayStation. Entre este grupo de fanboys, los más tóxicos en esta ocasión, son los de Nintendo, pero tengo que decir que en esta ocasión los fanboys de Nintendo se pasan de presumidos, al igual que como ocurre con Saturn, los fanboys de Nintendo se la pasan presumiendo de la Nintendo 64, al punto de que se la pasan insultando y burlándose de la PlayStation, y siempre diciendo de que los gráficos de PlayStation son horribles, algo que es totalmente falso, porque he mostrado en estos vídeos la PlayStation. Ha mostrado tener excelentes juegos con gráficos impresionantes y también puede tener mundos abiertos, es solo que la PlayStation tiene un gran catálogo, en el que muchos de sus juegos poseen un apartado gráfico increíble, pero como dije muchos de sus juegos son altamente desconocidos. Otra cosa, con la que insisten en burlarse de la PlayStation, es porque se la pasan viendo videos de YouTube donde muestran diferencias entre una versión y la otra, y sí, en este canal me la pase mostrando diferencia entre versiones, pero la realidad es que no necesariamente es eso lo que define cuál es la mejor consola de todas, incluso las consolas más potentes suelen tener peores versiones, no necesariamente tienen que ser las consolas menos potentes, tomen nota de esto cuando hable de la PlayStation 2 y la GameCube. Además, hasta la Nintendo 64 ha tenido peores versiones, en las que se ve mejor las de PlayStation. Y otra cosa más, y es que este pleito también se debe al odio tan intenso que tienen contra Sony y la marca PlayStation, que como dije, es un odio bastante injusto, y no es que apoye a Sony, ya que Sony es solo otra empresa más, que como todas las demás empresas, pueden hacer cosas cuestionables, ya que hasta Nintendo, Sega, Microsoft, y hasta Apple, hacen cosas mucho peores que Sony, y además, tengo que decir que Microsoft es mucho peor que Sony, aunque no lo quieran creer, pero en esta ocasión, el villano aquí es Nintendo, y la víctima es Sony, ya que la creación de Nintendo 64, y también de la PlayStation, está originado por la apuñalada por la espalda que la misma Nintendo le hizo a Sony, cuando ambas empresas estaban en un acuerdo y Nintendo decidió traicionar a Sony con la empresa Philips. Pero ya basta de hablar de fanboys, traiciones, acuchilladas, y corporaciones, vamos a lo que nos interesa, hablaremos de las entrañas de Nintendo 64, como dije al final del vídeo de Saturn, aquí no me mataré tanto hablando de Nintendo 64, ya que el hardware de la 64 es la más simple de todas. Por sorprendente que parezca, la arquitectura y el hardware de Nintendo 64 son sumamente simples en comparación con otros sistemas de la época, esto se ve haciendo una simple observación a su placa y comparándola con sus contemporáneas como Saturn y PlayStation. La consola carece de unidad CD-ROM y por eso se ahorra la circuitería a su alrededor junto al lector CD-ROM y también carece de chip de sonido dedicado, por lo que también dicho hardware desaparece de la estructura de costes de la consola. En realidad, aunque sorprenda, en comparación con otras arquitecturas que hemos ido viendo en esta serie, la Nintendo 64 es sumamente sencilla realmente. La CPU de Nintendo 64 es un NEC VR4300, una versión del MIPS R4300, fabricada por NEC para Nintendo, funcionando a unos 93.75 MHz de velocidad de reloj. Dentro de la serie MIPS,
Si el R3000 fuese el 80386, el R4000 sería el 80486. En realidad la diferencia en rendimiento de ambos por ciclo de reloj no era mucha, pero claro, en el caso que nos ocupa hablamos de casi 3 veces el rendimiento, por lo que sobre el papel esta CPU está por encima de la de PlayStation. El VR4300 tiene los siguientes cambios respecto al chip original, dado que en el sistema la RDRAM, que es la única RAM del sistema, está conectada al RCP. La interfaz física de la conexión con la memoria externa ha sido eliminada en este caso y las peticiones a memoria se hacen al controlador de memoria integrado en el RCP. En algunos juegos el audio es generado por el VR4300 con tal de liberar al RSP. En cuanto a los coprocesadores se mantienen respecto al R4300 estándar, siendo el COP0 la unidad de MMU y el COP la unidad de coma flotante. El RCP, cuyo nombre es Reality Coprocessor, es el segundo chip dentro del hardware de la Nintendo 64. El RCP está compuesto por el RSP y el RDP encargados de la generación de imagen y sonido, así como el controlador de memoria del sistema y el control de cartucho y periféricos. En realidad Nintendo desde la 64 en adelante, aglutinaría todas esas funciones en un mismo chip en el caso de sus consolas de sobremesa. RCP, Flipper, Hollywood, Lata y el 10-1 de la actual Switch, donde nos encontramos con un SoC completo. Ahora vamos con una de las piezas que tanto le ha causado problemas a la 64, y es la RDRAM. La Nintendo 64 es la segunda consola con una configuración de memoria unificada a nivel físico. Esto significa que los 4.5 MB de memoria de almacenamiento son compartidos por todos los procesadores del sistema, y por tanto su acceso también. Esto hace que todos los accesos a memoria tengan que pasar por este componente del hardware, que es el que controla la prioridad de entradas y salidas, y es por desgracia la parte más deficiente del hardware de Nintendo 64, hasta el punto en que es un completo dolor de cabeza. Con tal de ahorrarse los costes de fabricación en la placa, en Nintendo optaron por memoria RDRAM. Esta memoria tenía un bus de 9 bits solamente, pero unos 500 MHz de velocidad. El problema de la RDRAM es que de entrada tiene algo más de latencia. ¿Y qué es la latencia? Latencia es una medida de los retardos en un sistema. La latencia de las redes es el tiempo que tardan los datos en recorrer de un punto a otro en una red. Una red con latencia elevada tendrá tiempos de respuesta más lentos, mientras que una red con baja latencia tendrá tiempos de respuesta más rápidos. La latencia es mortal para el rendimiento de la CPU, cuyo rendimiento de las instrucciones dependen de la latencia de los diferentes niveles de la jerarquía de memoria. Genio Takeda, que sustituyó a Bemure en el diseño de las consolas Nintendo, y mantuvo la misma filosofía de diseño hasta Wii U, todas y cada una de las consolas de Nintendo, se han basado en una obsesión de Genio Takeda por ahorrar costes en el sistema ahorrando en la memoria, empezando por Nintendo 64. Aquí tengo una imagen donde se muestra una de sus entrevistas, sin embargo, como de costumbre, la imagen está en inglés, así que no se preocupen porque ya se las acabo de traducir. ¿Por qué Nintendo no ha bombardeado a la prensa con cifras de rendimiento de referencia para mostrar la actuación de Ultra 64? Creo que la razón por la que no estamos enfatizando las cifras de rendimiento de referencia, es que Nintendo tiene una especie de historia en la que el diseño de hardware es solo para darle al creador y al diseñador algo de inspiración para hacer los juegos. ¿Y cuál es la ventaja de usar la tecnología de memoria RAM bus? La gran diferencia y lo atractivo que hace RAM bus a una máquina de juegos es reducir sus costes. Y esto significa que toma menos espacio cuando estamos construyendo el sistema. Incluso, pese a que funciona a 500 MHz, puede ser construida con 2 capas de PCB. Otras tecnologías requieren 2 capas de un circuito impreso, y cuando vas de 2 capas a 4 capas, acabas por duplicar el coste del circuito impreso. Y estos son 5 pesos, lo cual no parece mucho, pero cuando construyes millones de estas cosas. La memoria RDRAM fue una elección de Takeda para Nintendo 64, y no de Silicon Graphics, y esta decisión es el origen de uno de los principales problemas de rendimiento de Nintendo 64, por su enorme latencia. Hay que tener en cuenta que el renderizado de la escena empieza en la CPU, y si esta tarda más de lo normal en realizar todo el proceso, entonces afecta al resto del sistema.
Pero ¿puede esto hacer esto que un derivado del R4000 cuya velocidad es de unos 93.75 MHz acabe rindiendo peor que un MIPS R3000 A que posee 33.86 MHz? Sí acaba rindiendo peor que el MIPS R3000 A, aunque en teoría, eso no debería ser así. ¿Recuerdan que al principio del vídeo dije que, sobre el papel, esta CPU está por encima de la PlayStation? Pues esta es la razón por la que dije, sobre el papel. Esto es cuanto menos curioso, son palabras de Martin Hallis, programador y jefe de GoldenEye 64, donde se relata que el problema de la latencia tiene origen en el hardware y por tanto no se podía corregir por software. Escribí una pieza de código que mostraba icosaedros, tantos como fueran posible hasta que la tasa de fotogramas bajase por debajo de los 60 Hz. Al jefe del proyecto en SGI no le gustó nada al descubrir el rendimiento de la máquina en términos de triángulos por segundo. Me pregunto si el código era ineficiente o no lo era. Después me comentó que SGI casi estuvo a punto de hacerle otro cambio en el hardware para solucionar el problema, el cual era la interfaz de memoria. No sé las cifras exactas, pero una segunda versión del hardware, equivalente a la segunda edición de un libro, se dice que a veces cuesta millones de dólares, y hay un coste adicional en retraso a la hora de alcanzar un mercado que ya era enormemente grande. Nintendo, por motivos de tiempo y de coste, decidió no solventar el problema, provocando un apocalipsis de rendimiento en el hardware. Hiroshi Yamauchi estaba obsesionado en sacar la consola por 25.000 yenes, como mucho, y cualquier sobrecoste no era bienvenido dentro de Nintendo. Esto fue el principio del fin de las aventuras entre SGI y Nintendo. El motivo: Nintendo consideraba que SGI había lastrado el rendimiento del sistema adrede al crear un controlador de memoria defectuoso, y en parte razón no les faltaba, por mucha latencia de más que colocase. El rendimiento de la CPU de Nintendo 64 era defectuoso en su mayoría, debido a ello, la tasa de fotogramas se reducía enormemente, pero en parte Nintendo también fue la culpable por su falta de experiencia. Es por eso que muchos ports entre PlayStation y Nintendo 64 se veían mucho más fluidos en PlayStation, porque la consola carecía de este problema. Si bien, es cierto que había excepciones, pero solo se quedaba ahí, como excepciones. Super Mario 64 fue su benchmark de rendimiento inicial, y no utilizaba cosas como el color Kembainer o el renderizado en 2 ciclos que utilizarían juegos posteriores. Nintendo pecó de ingenuo en su desconocimiento y falta de experiencia con el hardware en 3D a tiempo real, pero la realidad es que Nintendo 64 no debería haber tenido los problemas de rendimiento que tuvo y que sigue teniendo. En cuanto a la RAM misma, Nintendo 64 tiene unos 4 MB de memoria RAM del tipo RD-RAM, la velocidad de reloj de la misma es de 500 MHz con un bus de 9 bits dando un ancho de banda de 562.5 MB diagonal sec, de los cuales unos 250 MB por segundo se asignan a la CPU, unos 250 MB por segundo al RCP, y los 62.5 MB por segundo al Z-buffer del RDP. La consola podía expandir la memoria a 8 MB a través del Expansion Pack, pero dicha memoria no aumentaba el ancho de banda de la misma, solo la capacidad de almacenamiento de la RAM. El Expansion Pack tenía que formar parte originalmente del 64DD, pero Nintendo, al trasladar varios de los juegos del 64DD a la 64 estándar, se encontró con que muchos de esos juegos no funcionarían sin el pack de expansión, por el hecho de superar el límite de 4 MB de la propia consola. Dos ejemplos de ello fueron Zelda Gaiden, luego lanzado como Majora's Mask, y Donkey Kong 64, que no funcionan sin la expansión de memoria. Pero quiero hablar sobre una curiosidad sobre Donkey Kong 64, que me gustaría explicar. Según tengo entendido, gracias al usuario Facu Peralta, que hizo un video hablando de la expansión pack de la 64, que les recomiendo que vean, ya que es muy bueno. Donkey Kong 64 tiene un fallo, en el que se crashea el juego si no lo juegas con el expansión pack. Incluso, cuando comprabas una copia de Donkey Kong 64, te venía con una expansión pack. Esto es cuanto menos extraño, porque la realidad es que ese fallo debería seguir existiendo, ya que el fallo está relacionado por la memoria RAM del sistema, y el expansión pack solo haría que se retrase el fallo, por lo que el juego se debería crashear en algún momento en el juego. Otros juegos, en cambio, fueron recortados para funcionar en los 4 MB de memoria de la consola. Y por último,
aparecieron juegos que aprovecharon la mayor capacidad de almacenamiento para ampliar el buffer de imagen y renderizar a la por aquel entonces alta resolución de 640 por 480 píxeles. RSP, cuyo nombre completo es Reality Signal Processor, conocido originalmente como Multimedia Engine, es la parte encargada de tres tareas: calcular la geometría de la escena, generar el audio de la escena, procesador de comandos del RDP. El RSP, como hemos visto antes, fue creado por Tim Van Ock, y es la base de lo que se acabó convirtiendo Nintendo 64 con el tiempo. Al igual que la CPU, se trata de un procesador de la serie MIPS R4000, pero está altamente modificado, siendo el primer cambio la eliminación de la unidad de coma flotante en el COP1, por una unidad vectorial SIM, que permite realizar la misma instrucción a muchos datos en un mismo ciclo de reloj, lo cual es esencial para las operaciones relacionadas con la manipulación de la geometría de la escena. Como pueden ver, la unidad vectorial puede realizar hasta unas 8 operaciones por instrucción con precisión de 16 bits cada uno. La cantidad de instrucciones que puede realizar no difiere mucho del GTE, pero puede realizar más operaciones por instrucción, y por lo tanto su capacidad acaba siendo muy superior al GTE de la PlayStation original. Aunque ni Nintendo ni SGI han dado ningún datos máximos teóricos como lo hizo Sony, se ha de tener en cuenta que la tasa de transformación geométrica máxima de la consola ha de ser superior a la de la PlayStation. Entonces, ¿cómo es que esto no se veía en los juegos? Por dos motivos: el primero de ellos, la latencia con la CPU. Segundo, la tasa de relleno del RDP. Es un cuello de botella muy grande, porque no te sirve de nada calcular más polígonos de los que puedes dibujar en pantalla y es una pérdida de recursos y de tiempo. La gracia es que el RSP, es que al derivar de una CPU de propósito general, es en cierto grado programable. En esto también difiere del GTE de la PlayStation, donde la funcionalidad está más o menos automatizada. Al ser un procesador más simple y más limitado, su naturaleza le permite al RSP ser mucho más versátil. No obstante, no está pensado para que podamos programarlo como si fuese una CPU al uso. Pese a tomar de base el R4000, su rendimiento en otras series es deficiente, como por ejemplo, de cara a los saltos de código, ya que la unidad encargada de la predicción de saltos ha sido eliminada. A la unidad de enteros, escalar, le han eliminado los registros de 64 bits, no puede operar en esa precisión con enteros, y las instrucciones de suma y multiplicación, aparte que, como se puede ver en los diagramas, la caché disponible es de menor cantidad que en la CPU. El RSP funciona utilizando microcódigo, no se puede programar en ningún lenguaje de alto nivel, ni bajo ninguna API dedicada. Un microcódigo es el nombre de una serie de instrucciones o estructuras de datos almacenados en una memoria que es de acceso muy rápido. En el caso que nos ocupa, el microcódigo es cargado en la caché de instrucciones (IMEM), y dichas instrucciones no son invocadas en el código sino referidas. Los microcódigos suelen incluir una parte para la gestión del audio, dado que el RSP se encarga de generarlo junto al microcódigo especializado para la generación de imágenes en pantalla. También en el microcódigo se embedían las instrucciones para el RDP. En realidad, de cara a los desarrolladores, el RSP operaba como una unidad de función casi fija, ya que en el SDK solo tenían acceso a las instrucciones y parámetros de los microcódigos oficiales, y no fue hasta muy avanzada la vida de la consola que se le dio acceso a los desarrolladores a crear su propio microcódigo. Los microcódigos oficiales que daba Nintendo en sus SDK eran Fast 3D, el oficial de SGI y Nintendo, es el que es más preciso en cuanto a imagen pero el menos adecuado para un videojuegos debido a que sacrifica velocidad por precisión de imagen. No obstante, los desarrolladores externos a Nintendo y Rare no pudieron acceder a las entrañas del RSP para modificar el microcódigo hasta muy avanzada la vida de la consola. Su rendimiento era de 100K polígonos por segundo en modo 1 cycle y 50K polígonos por segundo en modo 2 cycle. Turbo 3D, no utilizado en los juegos, desactivaba el buffer de profundidad, la corrección de perspectiva y renderizaba solo en modo 1 cycle, con un rendimiento de 600K polígonos por segundo. Nintendo nunca dejó que este modo fuese utilizado en ningún juego comercial, pero es la demostración que de tú a tú, y en comparación, el hardware de Nintendo 64 en el fondo era muy superior al de PlayStation.
Microcódigos específicos. Desarrolladores como Boss Game Studios, Factor 5, Rare y otros llegaron a desarrollar sus propios microcódigos. Sprite 2D, utilizado en los juegos en 2D de la consola. La forma en que la CPU se comunicaba con el RSP para enviarle el microcódigo primero, y las listas de pantalla no era a través de un bus de comunicación directo, sino que escribía la lista de instrucciones y datos en la RAM. Dada la latencia entre la CPU y la RAM, esto resultaba un problema enorme de rendimiento. El motivo de dicha limitación, pese a que la memoria estaba unificada, el RCP y la CPU utilizaban espacios de memoria distintos en la RAM. RDP, cuyo nombre completo es el Reality Display Processor, es el segundo procesador que se encuentra dentro del RCP, y en la generación de gráficos en 3D, se encarga de la etapa de rasterización. En realidad de base funciona como la GPU de PlayStation en el sentido de que lo que hace es dibujar primitivas gráficas texturizadas sobre un buffer de imagen. Pero las similitudes terminan ahí, ya que Nintendo 64 difiere en muchos puntos cruciales y es mucho más avanzada. En lo primero que difiere es en el hecho de tener un rasterizador con soporte para buffer de profundidad, el cual es un buffer que almacena a nivel de píxel la distancia respecto de la cual se encuentran los píxeles de la cámara. Esto permite que se pueda aplicar la corrección de perspectiva a la escena compuesta por triángulos, y se evita por tanto el bailoteo de polígonos que existía en la consola de Sony. Es a partir de la Nintendo 64 en adelante, que vamos a ver en consolas de sobremesa el texturizado con corrección de perspectiva. Sin embargo, si habrán visto mi vídeo de la PlayStation recordarán que expliqué que en un principio Sony sí era consciente de que la consola sí necesitaba el Z-Buffer, pero no lo hizo porque solo atraería problemas con la consola. En ese momento dije que la Nintendo 64 me daba la razón. Pues bueno, es hora de la explicación. El Z-Buffer tiene un problema, se trata de un buffer que es equivalente al color buffer, y por tanto no solo ocupa memoria sino también tasa de relleno, la cual depende del ancho de banda de la memoria que tenemos disponible. El hándicap del Z-Buffer en Nintendo 64 es que de los 9 bits por ancho de banda de la RAM, utilizaba el noveno para el dicho buffer. Teniendo en cuenta que la tasa de relleno del RCP es de 62.5 píxeles por segundo, y el Z-Buffer es de 2 bytes, 16 bits, entonces se necesitarían unos 125 MB por segundo, pero el sistema de memoria de la consola solo otorgaba unos 62.5 MB por segundo para esta tarea, por lo que la tasa de relleno general del sistema pasaba a ser de 31.5 MP por segundo, ya que tanto el buffer de profundidad como el de color han de ser parejos, y por tanto el uso del buffer de profundidad reducía la tasa de relleno teórico a la mitad. Pero Nintendo 64 tenía un método de texturizado que iba más allá de un simple texturizado. En primer lugar, era capaz de aplicar filtrado de texturas con tal de eliminar el efecto de pixelación. En teoría puede soportar sobre el papel dos tipos de filtrado, el bilineal y el trilineal, pero esto tiene trampa. Pero antes de comentar la trampa, hemos de tener en cuenta que los filtros de texturas requieren que se lean también los píxeles contiguos de cada píxel de la textura. El filtro bilineal necesita 4 y el trilineal unos 8. Esto significa un ancho de banda de lectura 4 veces superior que Nintendo 64 lamentablemente no tenía. Y dado que el texturizado viene antes de la creación del buffer de imagen, esto hubiese disminuido la tasa de relleno a poco menos de 8 megapíxeles y el rendimiento sería una completa porquería. Es por ello que existe la TWEM, una memoria del tipo ScrapPad, que es erróneamente llamada cache de texturas, y el error consiste en que la TWEM no es una cache, ya que se tiene que llenar manualmente con la textura, o las texturas necesarias que se han de procesar. Pero esto no lo hace el RDP, sino que son cargadas a través de la lista de pantalla, y por tanto por el RSP, pero la TWEM en sí misma tiene una serie de particularidades que la hacen única. En primer lugar, pese a soportar filtrado bilineal, 4 muestras, y trilineal, 8 muestras, en realidad el filtrado bilineal de N64 está capado a 3 muestras solamente. Aquí les tengo un ejemplo. Así es como se ve Ocarina of Time aplicando el filtro bilineal estándar y así es como sin el filtro. El motivo de hacerlo es porque trabajar con 3 muestras es un código más sencillo, y la máquina de estado se encargará de ello, podía ser menos complejo, pero es que además es para reducir la necesidad de ancho de banda y por tanto el cableado interno del chip para dicha función.
El filtrado trilineal en Nintendo 64 funciona como el bilineal estándar, es decir, con 4 muestras, pero gracias a que trabaja en 2 ciclos, soporta MIP mapping y se le llama TLMMI, en el argot de la consola, en realidad se debería llamar BLMMI. Yo no invento estos nombres, ni aunque quisiera. Y si SGI diese soporte para bilineal estándar, entonces la tasa de texturizado no se reduciría al 50%, al utilizar dicho efecto y con ello la tasa de relleno resultante no se reduciría a la mitad, pero asegurarlo es falso, desde el momento en que esto no es la historia completa. El RDP de cara al texturizado puede trabajar en 2 modos distintos, el modo de 1 ciclo y el modo 2 ciclos. En el primero funciona con una tasa de relleno de 1 píxel por ciclo de reloj. En el segundo, con una tasa de relleno de 2 ciclos de reloj por píxel. El RDP es un caso curioso, porque los chips 3D de la época no se basaban en OpenGL, Nintendo 64 tampoco, pero sí en un subconjunto, y tomaba varios elementos del mismo como ahora, la implementación de un color combiner, el cual se utiliza para hacer ciertos efectos. En algunos casos es necesario para ciertos efectos tomar unos 2 ciclos en total, pero ¿qué sentido tiene el color combiner? Para entenderlo hemos de entender lo que son los shader tree, que consisten en multiplicar o sumar un valor de una textura base por el de otra textura u otro valor que se le dé como segundo operando. Y aquí viene lo curioso de la TWEM, podemos almacenar hasta 8 texturas distintas, que es el límite de texturas que podemos combinar en el OpenGL estándar, pero en Nintendo 64, SGI lo limito a 2. Como curiosidad, los ingenieros del GX GPU de la GameCube fueron los mismos, y aumentaron a 8 ciclos concatenados. El color combiner es la evolución previa a los pixel o fragments shaders, y en Nintendo 64 permiten una serie de efectos con ellos, y eso demuestra lo avanzada que estaba Nintendo 64 en este aspecto. En PC este concepto no llegó hasta el lanzamiento de la Riva TNT unos 2 años más tarde del lanzamiento de la Nintendo 64. La Voodoo Graphics, por ejemplo, reemplazaba el color combiner con una serie de máquinas de estado para realizar algunos efectos, y es que no fue hasta 1997 que Silicon Graphics liberará su OpenGL, y aún así en PC tardamos en ver la primera GPU en PC que soportase la API OpenGL. Es más, el RCP de Nintendo 64 en su conjunto es lo más cercano a un hardware OpenGL que había en la época. Al fin y al cabo es un hardware diseñado por Silicon Graphics, que fueron los que crearon el OpenGL. El RSP tiene un microcódigo pensado para los gráficos en 2D, utilizando cuadrángulos con texturas rectangulares como patrones o sprites de una forma muy parecida a cómo funciona el VDP1 de Saturn y sistema gráfico de la 3DO, pero con las funcionalidades añadidas del RDP. Al contrario de la GPU de PlayStation, puede copiar hasta unos 4 píxeles en línea de la TEM, hacia el buffer de imagen con una instrucción. Esto nos permite volcar las texturas almacenadas en el TEM en el buffer de imagen de manera directa con tal de componer una escena en 2D. La limitación es que solo podemos tener unas 8 texturas en los 4 KB de la TEM. La segunda limitación es que el RDP no puede realizar operaciones de rotación de los patrones o sprites, o texturas, y eso lo tiene que hacer el RSP, provocando que la versión volteada o manipulada de una textura ocupe unos de los 8 slots, y haciendo que la CPU o el RSP tenga que manipularlas. No solo eso, sino que dado que no estamos hablando de un hardware en 2D especializado, sino uno en 3D trampeado al igual que en PlayStation, esto supone que el orden de prioridad de los patrones o sprites no existe, es decir, si 2 sprites se encuentran en el mismo espacio descartar el previamente dibujado, es por ello que es necesario utilizar el Z-buffer para la precisión de las imágenes 2D, y que el hardware sepa cuándo ha de redibujar la primitiva y cuándo no. El Z-buffer, de unos 8 bits, no es lo suficientemente bueno para las escenas en 3D, pero en escenas en 2D sí que lo es, desde el momento en que no es muy habitual ver escenas con 256 planos distintos. Esto significa que Nintendo 64 con el Z-buffer activado, en teoría debería tener una tasa de relleno de 62.5 píxeles por segundo, lo cual es mucho más incluso que la tasa de relleno de Saturn con el VDP1 y el VDP2 combinados, y dados los 4 MB de RAM de la consola, debería ser capaz de mover con una soltura increíble los gráficos en 2D,
pero la consola tiene un hándicap muy importante en ese aspecto y esto nos lleva a la siguiente sección, la cual fue uno de los peores golpes que sufrió la Nintendo 64, y PlayStation aprovechó esa herida para darle más golpes hasta dejarla inconsciente. Así es, me estoy refiriendo a los cartuchos. La diferencia entre un cartucho y el CD-ROM es que el cartucho se puede tratar como una memoria más, mientras que el CD-ROM requiere volcar los datos a memoria, dado que la velocidad de acceso no es lo suficientemente rápida. Pero se llegó al punto en que las velocidades de acceso de los cartuchos no eran lo suficientemente rápida, y se acabó necesitando también una memoria intermedia. La primera consola con este problema fue la Atari Jaguar, ya que la única manera que había de alcanzar altos anchos de banda era utilizar multitud de chips para aumentar la cantidad de pines y con ello el ancho de banda, pero los costes resultantes de los cartuchos resultaban en una enorme cantidad de los verdes. La decisión de los cartuchos fue tomada por Nintendo en 1994, eso hizo que muchos desarrolladores, hartos del alto coste del formato, y viendo que había una competencia viable con PlayStation mucho menos restrictiva, decidieran pasarse al lado de la consola de Sony ya que era mucho más rentable hacer los juegos ahí. Eso y sumado a lo sencilla que era PlayStation en comparación con Nintendo 64, y tengo que decir que la misma mala suerte también le pegó a Saturn, pero de una manera mucho más dolorosa. SGI y Nintendo creían que colocar más memoria RAM en la consola les daría una ventaja técnica sobre la competencia a nivel visual, cosa que es cierta. El problema, los cartuchos de la 64 eran sumamente caros, no solo por su obvio ratio de capacidad de almacenamiento o coste, sino por el hecho de que un cartucho de tamaño decente eran unos 20 pesos por copia, y se tenían que pedir con meses de antelación. Si un juego no vendía terminaría siendo dinero mal gastado, si un juego vendía y se quedaban cortos entonces no podían aprovechar el momento. Sony con su PlayStation cobraba unos 10 pesos por copia, pero las esperas de meses no existían, y si un juego no vendía, podían revertir la cadena de impresión de los CDs en muy poco tiempo a otro juego que sí que tenía éxito. Además, esos 10 pesos de diferencia se podían utilizar para el marketing, lo que le dio un nombre comercial a PlayStation importante, y dejó el nombre de Nintendo muy tocado en el mercado en general. El rechazo de los editores y desarrolladores independientes a los cartuchos fue tal, que Nintendo América tuvo que crear un grupo de desarrolladores llamado el Dream Team. Nintendo, por el tendencioso libro de David Sheff, Game Over, de carácter puramente anti-Nintendo, es un hater de Nintendo básicamente, acabó creyendo que el motivo por el cual la NES había tenido más éxito que la Super Nintendo, eran por los juegos exclusivos. Volvieron a las medidas draconianas de antes y obligaron a que los juegos fuesen exclusivos al menos un año pensando que así se iba a repetir el efecto, y el resultado en conjunto con la elección de los cartuchos fue un tiro en el pie. A nivel técnico, la CPU y el RCP podían acceder a los datos de los cartuchos con un bus paralelo al de la memoria RAM. El ancho de banda de los cartuchos dependía de la velocidad de la ROM en estos, que podía ir de los 5 MB por segundo a los 20 MB segundo dependiendo del tipo de ROM utilizada en los cartuchos. Lo habitual era copiar los datos del cartucho a la RAM del sistema, pero si el ancho de banda de la ROM era lo suficientemente alto, entonces la CPU podía leer los datos que no son sensibles al ancho de banda desde el cartucho sin tener que pasar por la RAM. El problema es que la ROM nunca era lo suficientemente rápida como para prescindir de la RAM, y eso acabó demostrando que los cartuchos ya eran completamente prescindibles en todos los aspectos. El otro formato de almacenamiento que no tuvo casi nadie fue el 64DD, un lector de discos magnéticos de 2 capas. Los discos del 64DD eran de 2 capas, la primera capa de 32 MB de solo lectura podían incluir el juego o una expansión para un juego existente. La segunda capa era escribible, esto permitía en teoría crear mundos con persistencia, pero dicho concepto nunca fue explotado y es que el periférico fue realmente un fiasco. La idea de los mundos con persistencia era que se podía volcar el contenido de la RAM en el disco y continuar la situación del juego, tal y como era, pero ni la propia Nintendo le supo sacar ventaja a dicha capacidad realmente. La Nintendo 64, en teoría sería la consola que debe ser la mejor de su generación, y se podría decir que es cierto, era más potente que la PlayStation y Saturn, incluso tenía algunos elementos que se acercaban a los OpenGL, pero, sin embargo, la consola no es perfecta,
ya que como he mostrado, la consola demostró ser muy deficiente en algunas áreas. Pero sobre todo, Nintendo terminó entorpeciendo la consola de una manera atroz, tomando decisiones que terminó haciendo que perdiera la generación. Lo más obvio son los cartuchos, los cuales limitaron por completo a la consola, y también su enorme latencia. Pero al fin y al cabo es una consola que gustó a sus fans. La Nintendo 64 fue el rival directo de la PlayStation, ambas fueron consolas totalmente hechas en 3D, pero ambas tuvieron sus desperfectos. La PlayStation fue la primera consola en 3D de la historia, y Nintendo 64 tomó esos elementos y trató de perfeccionarlos. Pero debo decir que apenas lo logró, y digo apenas, porque como dije la consola no es perfecta, tuvo sus tremendas contras, que lo hizo perder ante la PlayStation. Bien, eso ha sido todo el vídeo. La verdad es que no me mate tanto investigando, ya que como dije la Nintendo 64 tenía una arquitectura sencilla. Seguramente ustedes creen que ya voy a pasar a la siguiente generación de consolas, ¿verdad? No, lo siento amigos míos, el mundo está lleno de decepciones. Bueno, hablando en serio, en realidad aún no terminó la quinta generación de consolas. Para la siguiente hablaré de la 3DO, el intento fallido de ser la primera consola en 3D de la historia, y tal vez hablé de la Atari Jaguar, y la Super Nintendo, etc. Por lo que aún falta mucho para llegar a la sexta generación. Bueno, yo me despido, den like al video y compártalo con sus amigos y familiares. Yo me despido, adiós y hasta la próxima.